El reloj marcaba las 23:47 cuando Ricardo Torres finalmente cerró su laptop. Sus ojos ardían después de horas fijos en la pantalla, revisando sin descanso informes y balances interminables. A su alrededor, la oficina antes bulliciosa ahora estaba sumida en un silencio sepulcral, roto solo por el zumbido del aire acondicionado. Se quitó la corbata con un suspiro, sintiendo el peso del día sobre sus hombros. Una vez más, había perdido la cena con Lucas. Su celular vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Marcia, la gobernanta. Lucas no ha querido cenar otra vez. Está encerrado en su habitación desde que llegó de la escuela. Ricardo cerró los ojos y presionó los dedos contra el puente de la nariz. Aquella simple notificación fue como un puñetazo directo al estómago, otro recordatorio de su fracaso como padre. Tomó su portafolio de cuero italiano y salió del despacho, caminando hasta el elevador panorámico. Desde allí, la ciudad se extendía ante él como un tapiz de luces centelleantes, hermosa, vibrante y tan distante como su propio hijo. Durante el trayecto a casa, los recuerdos invadieron su mente sin piedad. Se vio a sí mismo, años atrás, entrando a casa después del trabajo y viendo a Lucas, de 5 años, corriendo con los brazos abiertos hacia él. Su sonrisa genuina, la alegría en sus ojos. Pero en algún punto, ese brillo se apagó. Los abrazos efusivos fueron reemplazados por miradas vacías. Las palabras por respuestas monosilábicas. Al llegar a su mansión en el barrio más exclusivo de la ciudad, el silencio fue ensordecedor. Marcia ya se había marchado, dejando un breve mensaje en la encimera con los detalles del día. Ricardo subió las escaleras y se detuvo frente a la puerta de Lucas. Golpeó suavemente. «Hijo, ¿podemos hablar?» «Nada. Siento lo de la cena». La reunión se extendió más de lo previsto. Silencio. ¿Qué te parece si almorzamos juntos mañana? Puedo cancelar algunos compromisos. El sonido de la voz de Lucas llegó amortiguado a través de la puerta cerrada. No hace falta. Tengo un examen después del almuerzo. Necesito estudiar. Ricardo apoyó la frente contra la madera fría, sintiendo un vacío indescriptible. Aquellas palabras no eran solo una excusa. Eran el eco de todas las promesas rotas. Del like si te ha atrapado la trama y déjanos un comentario aquí abajo. ¿Qué crees que pasará después? Queremos saber tu opinión. Tu apoyo es súper importante para seguir trayendo más contenido como este. Gracias, y seguimos con la historia. Ricardo despertó antes de que sonara su alarma. Durante la noche, el sueño había sido un campo de batalla entre la culpa y la nostalgia. Se levantó con una idea fija en la mente. Hoy intentaría acercarse a su hijo. Bajó a la cocina con un propósito claro. Haría el desayuno, panqueques, la receta favorita de Lucas cuando era niño. Se colocó el delantal y buscó los ingredientes con la seguridad de alguien que solía hacer esto con frecuencia. Porque sí, antes lo hacía. Antes de que su vida se desmoronara. Antes de que Sandra muriera, el pensamiento lo golpeó con la fuerza de un tren. La ausencia de su esposa seguía pesando sobre él, incluso después de 8 años. Sandra siempre supo cómo entender a Lucas, cómo traducir sus silencios en palabras y sus angustias en abrazos. Él, en cambio, había canalizado su dolor de la única manera que sabía: hundirse en el trabajo, convenciéndose de que asegurar el futuro financiero de su hijo era suficiente. Pero no lo era. El sonido de pasos apresurados en la escalera lo sacó de su ensimismamiento. Lucas apareció en la cocina con el uniforme del colegio, la mochila en la espalda y la mirada en el suelo. «Buenos días, hijo», dijo Ricardo intentando sonar natural. «Hice panqueques». Lucas miró de reojo el plato humeante sobre la mesa, pero ni siquiera aminoró su paso. «Estoy atrasado». Tomó una manzana de la frutera y se encaminó a la puerta. «Pero no has desayunado», intentó Ricardo. «No tengo hambre». Y con esas palabras desapareció por la puerta. Ricardo quedó allí,
viendo cómo el desayuno enfriaba en la encimera, igual que su relación con su hijo. Esa mañana, en la oficina, Ricardo no lograba concentrarse. Por más que intentaba enfocarse en la junta con inversionistas, su mente volvía una y otra vez a Lucas, a sus respuestas cortantes, a la tristeza oculta en sus ojos. Algo estaba mal. Ricardo no era un hombre que se dejara llevar por la intuición, pero esta vez un presentimiento se aferraba a su pecho con la fuerza de un ancla. «Señor Torres, ¿está todo bien?». La voz de su asistente lo sacó de sus pensamientos. «Sí, sí, continúen con la presentación», respondió mecánicamente. Pero nada estaba bien. Había construido un imperio financiero con disciplina y esfuerzo. Había logrado todo lo que alguna vez soñó, excepto ser un buen padre. Y ahora ese fracaso le estaba cobrando la factura. Entonces sonó su teléfono. «Señor Torres». La voz del otro lado de la línea pertenecía a Elena, la coordinadora de la escuela de Lucas. «Llamo para informarle que su hijo no asistió a clases hoy». El mundo de Ricardo se detuvo en seco. «¿Cómo que no asistió?». El chofer lo dejó en la entrada como de costumbre, pero nunca entró al colegio. Intentamos llamarlo, pero su teléfono está apagado. El pánico se instaló en su pecho. Lucas estaba desaparecido. Se levantó de inmediato, ignorando las protestas de los ejecutivos en la sala de juntas. «Suspendan todo. Tengo una emergencia familiar». Mientras salía del edificio y llamaba desesperadamente a los pocos amigos de Lucas que conocía, una sola pregunta se repetía en su cabeza. ¿Dónde demonios estaba su hijo? La lluvia caía con furia sobre la ciudad cuando Ricardo llegó a la escuela de Lucas. Entró al despacho de la coordinadora sin siquiera secarse el rostro. «Muéstreme las cámaras de seguridad», ordenó con voz tensa. Elena asintió y giró la pantalla del computador. En la grabación, Lucas aparecía en la entrada del colegio con su mochila al hombro, pero en lugar de entrar al edificio, se quedó parado en la acera, mirando a su alrededor como si estuviera esperando a alguien. Segundos después, una figura apareció en la esquina. Un hombre de unos 30 y tantos años, vestido con ropa oscura, se acercó a Lucas con una actitud despreocupada. Hablaron durante unos segundos y luego el hombre le hizo una seña. Lucas lo siguió sin dudar. Ricardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Quién es ese hombre?», preguntó con la mandíbula tensa. La coordinadora negó con la cabeza. «No lo sabemos, pero si su hijo se fue con él voluntariamente, podría tratarse de alguien que conoce». Ricardo no escuchó el resto. Salió del colegio de inmediato. Dale like si te ha atrapado la trama y déjanos un comentario aquí abajo. ¿Qué crees que pasará después? Queremos saber tu opinión. Tu apoyo es súper importante para seguir trayendo más contenido como este. Gracias y seguimos con la historia. Lucas estaba en peligro. Las siguientes horas fueron un torbellino de desesperación. Ricardo visitó cada lugar donde su hijo podría estar. Llamó a cada contacto. Ofreció recompensas. Nada. La noche había caído cuando finalmente se encontró en una calle oscura del distrito industrial, caminando sin rumbo fijo. El sonido de un cubo de basura cayendo lo sacó de sus pensamientos. Una niña apareció entre las sombras. Estaba descalza, sucia y cubierta con un abrigo viejo que apenas la protegía de la lluvia. Sus grandes ojos oscuros lo observaron con curiosidad. «Tío, ¿estás buscando a alguien?». Ricardo se inclinó hacia ella, desesperado. «Sí, a mi hijo». La niña ladeó la cabeza. «Creo que sé dónde está». Ricardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Dónde?», preguntó sin aliento. La niña lo miró fijamente antes de susurrar. «Con Abel». El nombre cayó sobre Ricardo como un balde de agua helada. Abel. Lo había escuchado antes, en rumores, en susurros de la calle. Un hombre que se movía en las sombras, reclutando jóvenes para su familia. Su corazón martilló en su pecho. «Llévame con él».
La niña asintió lentamente. Pero tienes que prometer que no harás ruido. Y con esa advertencia se adentró en el laberinto de callejones oscuros. Ricardo la siguió sin saber que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría su vida para siempre. La niña avanzó con rapidez por los callejones oscuros, esquivando charcos y bolsas de basura con la destreza de alguien que conocía el lugar como la palma de su mano. Ricardo apenas podía seguirle el paso. Su corazón golpeaba contra su pecho como un tambor de guerra. Después de lo que parecieron eternos minutos, la niña se detuvo frente a un enorme almacén abandonado. La estructura se erguía como un gigante dormido, con las ventanas rotas y grafitis cubriendo sus paredes. «Es aquí», susurró la niña. Ricardo inspeccionó la entrada, una sola puerta metálica, oxidada, con un candado grueso. «¿Estás segura de que mi hijo está aquí?» La niña asintió. «Lo vi entrar hace unas horas, con Abel». Ese nombre volvió a hacer eco en la mente de Ricardo. Miró a su alrededor, buscando alguna forma de entrar sin ser detectado, pero antes de que pudiera moverse, la niña lo tomó del brazo. «Escucha, tío, si entras así, no lo vas a sacar». Ricardo se detuvo. «¿Qué quieres decir?» La niña miró la puerta y luego a Ricardo. «Abel no deja que nadie se lleve a los chicos así como así. Tiene reglas. Si quieres sacar a tu hijo, tienes que seguirlas». Ricardo sintió un escalofrío. «¿Qué reglas?» La niña lo miró fijamente. «Tienes que hablar con él». Ricardo no podía creer lo que estaba escuchando. «¿Quieres que hable con un delincuente que se llevó a mi hijo?» La niña asintió. «Si tratas de sacarlo a la fuerza, todos los chicos aquí se pondrán en contra tuya. Abel es su líder, su familia. Ellos confían en él más de lo que confían en sus propios padres». Ricardo apretó los puños. «Mi hijo no pertenece a esto». «¿Estás seguro?», preguntó la niña con voz suave. Esas palabras lo golpearon en lo más profundo. No tenía una respuesta inmediata. Lucas había estado distante, solo. Había estado buscando algo más allá de los muros de su hogar, y Abel se lo había ofrecido. Tomó aire profundamente y miró la puerta. «Llévame con él». La niña asintió y golpeó 3 veces la chapa metálica. Tras unos segundos, la puerta se abrió apenas unos centímetros. Un par de ojos lo escudriñaron desde la oscuridad. «¿Quién es él?», preguntó una voz ronca. «Un padre», respondió la niña. El sonido del candado al abrirse resonó en la noche. La puerta se abrió del todo, y Ricardo, sin saber si estaba entrando a una trampa, dio un paso adelante. El interior del almacén era aún más inquietante de lo que Ricardo imaginó. Las paredes estaban cubiertas con colchones viejos y mantas sucias. Varias luces colgaban del techo, iluminando a un grupo de adolescentes que conversaban entre sí, algunos riendo, otros en silencio. En una esquina, un joven tatuado lanzaba una baraja de cartas sobre una mesa improvisada. Otros estaban en círculo, escuchando atentamente a alguien que hablaba en voz baja. Pero la mirada de Ricardo solo buscaba una persona, y lo encontró. Lucas. Estaba sentado sobre una caja de madera, con los brazos cruzados y la mirada baja, como si estuviera atrapado en sus propios pensamientos. Parecía tan cómodo allí. El alivio lo golpeó de golpe, pero solo duró un segundo. ¡Qué honor recibir una visita tan inesperada! La voz era calmada, segura. Ricardo giró la cabeza y vio a Abel. El hombre era más joven de lo que esperaba, probablemente a mediados de sus 30. No tenía el aspecto de un criminal típico. Vestía una camisa negra ajustada y unos jeans gastados. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado hacia atrás y una barba bien recortada enmarcaba su sonrisa afilada. Pero lo que más inquietaba a Ricardo eran sus ojos. No había agresión en ellos, no había amenaza directa, solo confianza. Abel se acercó despacio, con las manos en los bolsillos. «Señor Torres, supongo». Ricardo mantuvo la mirada firme. «Quiero a mi hijo». Abel sonrió con diversión. «¿Y quién dijo que no es libre de irse?».
Ricardo apretó los puños. Si puede irse, ¿por qué sigue aquí? Abel se encogió de hombros. Porque él elige estar aquí. Ricardo sintió un nudo en el estómago. Miró a Lucas nuevamente. Su hijo aún no lo había mirado. Lucas, lo llamó, su voz más suave esta vez. Vámonos a casa. El muchacho levantó la cabeza. Finalmente, sus ojos se encontraron. Y lo que Ricardo vio en ellos le rompió el alma. No era odio, no era enojo, era duda. Lucas abrió la boca, pero antes de que pudiera hablar, Abel se inclinó levemente hacia él. «No te preocupes, chico», dijo en voz baja, pero lo suficiente para que Ricardo lo oyera. «No tienes que hacer nada que no quieras». Lucas miró de nuevo a su padre, y esa duda se hizo aún más grande. Ricardo sintió su corazón apretar en el pecho. Abel no estaba reteniendo a Lucas. No había candados, ni cadenas, ni amenazas, solo palabras, y Lucas estaba cayendo en ellas. «Hijo», intentó de nuevo, con la voz quebrada, «no tienes que quedarte aquí». Lucas bajó la mirada. «Papá, tú nunca estuviste ahí». Ricardo sintió que el golpe le arrancaba el aire. Lucas siguió, su voz temblorosa pero firme. «Tú no estabas cuando te necesitaba. No cuando mamá murió. No cuando tuve miedo. Nunca». Abel sonrió levemente, cruzándose de brazos. Ricardo sintió las manos temblarle. No podía perder a su hijo. Tomó aire, y entonces lo entendió. No podía llevárselo por la fuerza. No podía pelear contra Abel con rabia, ni exigirle a Lucas que volviera. Tenía que hacer algo más difícil. Tenía que demostrarle que aún podía elegir. Tomó un paso adelante, ignorando la presencia de Abel, y se dirigió solo a su hijo. «Tienes razón, Lucas». Lucas lo miró sorprendido. «Yo fallé. Me alejé cuando más me necesitabas. Pensé que trabajando duro estaba haciendo lo mejor para ti, pero solo te dejé solo. Dale like si te ha atrapado la trama y déjanos un comentario aquí abajo. ¿Qué crees que pasará después? Queremos saber tu opinión. Tu apoyo es súper importante para seguir trayendo más contenido como este. Gracias y seguimos con la historia». El almacén entero estaba en silencio. Incluso Abel lo observaba con curiosidad. «No puedo cambiar el pasado», continuó Ricardo, «pero puedo decirte esto, no me iré sin pelear por ti». Lucas tragó saliva. Ricardo lo miró con todo el amor de un padre que entendía su error. «Y no me refiero a pelear contra Abel, ni contra estos chicos. Me refiero a pelear por ti, Lucas». Lucas miró a su padre con los ojos empañados. Por primera vez, la duda no solo estaba en él, también en Abel. El silencio en el almacén era sofocante. Todos observaban la escena como si presenciaran un duelo invisible. Ricardo mantuvo la mirada en su hijo. Lucas estaba al borde de algo, una decisión. Podía verlo en sus ojos, pero Abel también lo vio. Y no iba a dejarlo ir sin luchar. «Lucas, amigo», Abel habló con su tono más tranquilo. «Nadie aquí te está obligando a nada». Caminó lentamente, rodeando la escena. «Tu padre dice que quiere luchar por ti. Pero, ¿dónde estuvo todo este tiempo?» Lucas bajó la cabeza. Abel lo vio. Ese era su sonrió. Juego. Sembrar dudas. «Ahora aparece cuando cree que puede perderte», Abel continuó, con las manos en los bolsillos. «Pero, dime algo, Lucas. Si te fueras con él ahora, ¿crees que cambiaría?» Ricardo sintió un escalofrío, porque sabía que esa era la pregunta más difícil. Lucas apretó los puños. Su respiración era irregular. Ricardo vio cómo su hijo se hundía en un mar de pensamientos y recuerdos. Abel casi lo tenía, pero aún no había ganado. Ricardo dio un paso al frente. «Lucas», su voz era firme pero no autoritaria, «no te pediré que confíes en mí de inmediato. Sé que no lo merezco». Lucas lo miró con los ojos brillosos. «Pero te prometo esto», dijo Ricardo, con una intensidad que hizo que hasta Abel dejara de sonreír. «No me rendiré contigo, nunca más». Lucas tragó saliva. El almacén entero esperaba su respuesta. Lucas respiró hondo. Por primera vez parecía ver realmente la situación.
Miró a su padre, luego miró a Abel, y entonces lo entendió. La familia no era una cuestión de perfección, no era una cuestión de no cometer errores, era una cuestión de intentar, de estar ahí. Y Abel no era familia. Lucas levantó la mirada y entonces habló. Quiero irme con mi papá. El almacén entero quedó en shock. La expresión de Abel cambió en un instante. Por primera vez no sonreía. Su mandíbula se tensó. Sus ojos dejaron de ser cálidos, y lo que se vio en ellos fue frialdad pura. ¿Estás seguro, Lucas?, preguntó, su tono ya sin la dulzura anterior. Lucas tragó saliva, pero asintió. Sí, estoy seguro. Ricardo sintió un nudo en la garganta, pero antes de que pudiera tomar la mano de su hijo, Abel levantó la voz. Lamento escucharlo. Chasqueó los dedos, y en un segundo, dos hombres enormes bloquearon la salida. Lucas dio un paso atrás. Ricardo instintivamente protegió a su hijo. Pensé que éramos una familia, dijo Abel, con una sonrisa vacía. Aún te aferras a la idea de que este mundo tiene algo mejor que ofrecerte. Lucas titubeó. Abel todavía tenía poder sobre él. Su voz, su presencia, su manipulación. Pero Ricardo sabía qué hacer. Sabía que no podía caer en la trampa. Miró directamente a Abel y le quitó el control con una sola frase. No te necesita, Abel. Abel lo miró con frialdad. Ricardo no se inmutó. No te necesita a ti, ni a este lugar. Se giró hacia su hijo. Lucas, vámonos. Por primera vez, Lucas se movió sin mirar atrás. Dio un paso hacia Ricardo. Abel perdió su sonrisa. Eso no va a pasar. Los hombres que bloqueaban la puerta avanzaron. Ricardo se preparó para pelear. Pero antes de que pudiera hacer nada, un grito los interrumpió. ¡La policía! El almacén entero entró en pánico. Las puertas traseras se abrieron de golpe y varios chicos salieron corriendo. Luces rojas y azules parpadeaban afuera. Abel se tensó. Y entonces Ricardo lo vio. Por primera vez, el manipulador estaba asustado. Abel no tenía miedo de Ricardo, pero sí tenía miedo de la ley. ¡Lucas, ahora!, gritó Ricardo, tomándolo del brazo. Su hijo no dudó. Corrieron. Los dos hombres intentaron detenerlos, pero la confusión los ralentizó. Ricardo y Lucas salieron del almacén justo cuando las patrullas se detenían frente a la puerta principal. ¡Al suelo!, gritó un oficial. Lucas jadeó, aferrándose al brazo de su padre. Y cuando Ricardo lo miró, por fin su hijo estaba mirando hacia adelante, no hacia Abel, no hacia el pasado, hacia el futuro. Las sirenas seguían sonando cuando Ricardo y Lucas salieron del almacén. El caos se desataba a su alrededor. Vieron cómo varios jóvenes escapaban por los callejones, pero lo más importante, vieron a Abel ser esposado. «Esto no ha terminado, Lucas», gritó Abel, con una expresión entre furia y burla. «Tarde o temprano te darás cuenta de que aquí afuera no hay nada para ti». Lucas se detuvo. Sus manos temblaban. Abel todavía lo alcanzaba. Sus palabras aún tenían peso. Pero entonces sintió la mano de su padre en su hombro. «No lo escuches, hijo», dijo Ricardo con una voz firme. «Él nunca quiso lo mejor para ti». Lucas inhaló hondo y por primera vez le dio la espalda a Abel sin dudar. No más manipulaciones, no más promesas falsas. Esta vez, él elegía su propio camino. Horas después, en la estación de policía, Ricardo estaba sentado junto a Lucas en una sala de espera. Las luces blancas eran frías, impersonales, pero esta vez, Ricardo no iba a dejar a su hijo solo. «Señor Torres». Ricardo se puso de pie cuando el detective Martins entró. Su expresión era neutral. Abel está bajo custodia. Hay varios testigos dispuestos a testificar. Esta vez no escapará fácilmente. Ricardo sintió una ola de alivio. Por fin. «¿Y los otros chicos?», preguntó Lucas con voz suave. El detective lo miró con curiosidad. «Algunos están cooperando. Otros
Aún tienen miedo. Lucas apretó los puños. Sé lo que es eso. Martins lo observó por un momento antes de asentir. Hiciste lo correcto, Lucas. Fuiste valiente. Lucas bajó la cabeza. No me siento valiente. Ricardo puso una mano en su hombro. Lo fuiste y lo sigues siendo. Lucas lo miró y esta vez no apartó la mirada. Pueden irse, pero hay una última cosa. Se giró hacia Ricardo. Clara quiere hablar contigo, a solas. Lucas abrió la boca para protestar, pero Ricardo asintió. Está bien. Clara estaba en otra habitación, sentada con los brazos cruzados sobre la mesa. Cuando Ricardo entró, ella levantó la vista. Parecía más pequeña, más frágil. ¿Cómo está Lucas?, preguntó de inmediato. Ricardo sonrió levemente. Está bien. Te quiere ver. Clara suspiró, desviando la mirada. No sé si debería. Ricardo se sentó frente a ella. ¿Por qué dices eso? Clara mordió su labio inferior. Porque no puedo quedarme. Ricardo sintió un nudo en el estómago. ¿Te refieres al programa de protección? Clara asintió lentamente. Martins dice que es la mejor opción, que Abel tiene contactos, que aunque esté en prisión aún puede intentar algo. Pero... Ricardo tragó saliva. Eso significa que tendré que desaparecer. Ricardo sintió como si el aire se volviera más pesado. Clara, no tienes que hacer esto. Podemos protegerte. Clara sonrió tristemente. No quiero ponerlos en riesgo. Por un momento Ricardo quiso discutir. Quiso decirle que ahora ella era parte de su familia, pero entonces lo entendió. Era su decisión, y esta vez ella estaba eligiendo por sí misma. Lucas no va a aceptarlo fácilmente. Clara bajó la mirada. Lo sé. Tomó un respiro profundo. Puedes decirle que lo siento, que no quiero irme, pero que no tengo opción. Ricardo sabía que eso no bastaría para Lucas, pero también sabía que esto era lo mejor para Clara. Está bien, dijo suavemente. Se lo diré. Clara sonrió, aunque sus ojos estaban llenos de lágrimas. Gracias, Ricardo, por todo. Ricardo le tomó la mano con gentileza. Dale like si te ha atrapado la trama y déjanos un comentario aquí abajo. ¿Qué crees que pasará después? Queremos saber tu opinión. Tu apoyo es súper importante para seguir trayendo más contenido como este. Gracias y seguimos con la historia. Eres fuerte, Clara. Y donde sea que vayas, sé que vas a estar bien. Ella asintió, aunque las lágrimas ya corrían por su rostro. Ricardo se obligó a levantarse, porque si se quedaba un segundo más, intentaría convencerla de quedarse. Pero no podía hacerlo. Ella tenía que tomar su propio camino. Antes de salir, Clara lo llamó. Dile a Lucas que... Se detuvo, como si las palabras fueran demasiado difíciles. Dile que lo quiero. Ricardo cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, asintió, y luego se fue. Cuando Ricardo regresó con Lucas, su hijo se puso de pie de inmediato. ¿Dónde está Clara? Ricardo tomó aire. ¡Lucas! Lucas entendió de inmediato. No. Ricardo intentó acercarse, pero Lucas se apartó. No, papá, no puede irse. Su voz se quebró. Ricardo vio el miedo en sus ojos. No era solo tristeza, era miedo de volver a estar solo. Lucas, escúchame. Dijiste que éramos una familia. Y lo somos. Ricardo tomó su rostro entre sus manos. Pero también somos una familia que se apoya. Lucas temblaba. ¿Por qué se va? Para protegernos, para protegerse. Lucas apretó los labios. ¿Te dijo algo? Ricardo dudó un momento. Sí. El corazón de Lucas latió con fuerza. ¿Qué? Ricardo lo miró con ternura. Que te quiere. Lucas cerró los ojos y esta vez dejó que las lágrimas cayeran. Días después, Lucas y Ricardo miraban el atardecer desde la playa. El viento era fresco, la arena fría bajo sus pies. La extraño, susurró Lucas. Lo sé, hijo. ¿Crees que algún día la volvamos a ver? Ricardo no respondió de inmediato, porque la verdad era... no lo sabía, pero entonces pensó en Clara, en su fuerza,
en su determinación, y sonrió. «Si hay algo que aprendí en todo esto», dijo Ricardo con un tono cálido, «es que el destino siempre encuentra la manera de juntar a las personas que deben estar juntas». Lucas sonrió levemente. «Eso espero». El sol se ocultó en el horizonte, y por primera vez en mucho tiempo, Lucas y Ricardo se sintieron en paz. No era un final, era un nuevo comienzo, y esta vez iban a hacerlo bien, juntos,